Welcome to Financial Repression Authority's Roundtable Insight, where the best fund managers, economists, and industry leaders discuss the key investment issues and challenges in the current macroeconomic environment. Hola, bienvenidos a todos a la FRA Roundtable Insight. Soy Richard Bonulli, CEO de Cedar Gold. Hoy tenemos una gran discusión especial con democracia, economía e emprendimiento en el futuro de España y América Latina. Aquí está la señora advisor de Cedar Gold, Alejandro Tagliavini. Alejandro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Richard. FRA Roundtable Insight. Soy Richard Bonulli, CEO de Cedar Gold. Alec, bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, Richard, por presentarnos. Efectivamente, hoy tenemos una mesa redonda muy interesante. La tenemos lamentablemente una sola dama hoy, que es Cayetana Álvarez de Toledo, que es una importante y destacada diputada en el Congreso Español del Partido Popular del expresidente José María Aznar. Lo tenemos a Alec Oxenford, que es un destacado entrepreneur de origen argentino, ahora radicado en San Pablo, creo, Alec, ¿no? Después nos contás. Y a Javier Milei, que es un economista destacado, economista argentino, liberal libertario, que viene a hacer una increíble y muy destacada elección aquí en Argentina y una primaria en realidad muy destacada y está ya listo para las próximas elecciones del 14 de noviembre. Así que nada, vamos a hablar un poquito de democracia, tanto en España como en Iberoamérica, y de economía y cómo se relaciona todo esto con el mundo de los negocios y del entrepreneurship. Así que nada, Cayetana, contanos un poquito de... Bueno, vos viviste en Argentina, ¿verdad? Con lo cual conoces a Argentina perfectamente bien. Contanos un poquito de cómo ves el futuro de la democracia, tanto en España como en América Latina y en Argentina en particular, que como digo, tú lo conoces muy bien, ¿verdad? Bueno, sí, ante todo, buenas tardes desde España. Aquí son las 6 de la tarde, estoy en el Congreso de los Diputados, estamos en sesión ahora. No sé cuánto tiempo tengo, pero espero tener el suficiente para que podamos tener una charla larga. Y nada, ante todo un placer conocerles y poder compartir este rato con ustedes. Sí, yo soy medio argentina, mi madre es argentina, yo he vivido varios años en Argentina, en mi adolescencia, antes de irme a estudiar a Inglaterra y antes de recalar finalmente en España, donde me dediqué primero a la historia, soy historiadora, luego al periodismo y finalmente a la política. Y bueno, es una pregunta muy grande que es difícilmente abarcable en una breve respuesta, pero por sintetizar muchísimo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de involución, de gran regresión. Una regresión protagonizada por la izquierda, que después de, digamos, un periodo de cierta identificación con valores, lo que se llaman valores progresistas, como puede ser la igualdad, etcétera, por más falso o impostado que pudiera resultar, pero eso finalmente, esa apariencia se está viniendo abajo, ¿no? Hay una alianza reaccionaria de las fuerzas de izquierdas, desde luego en España, con partidos políticos abiertamente reaccionarios, nacionalistas, fuerzas identitaristas que propugnan la segregación de la ciudadanía, del colectivo, de la base del demos español, en este caso, como puede ocurrir también en América Latina, la fragmentación de la base democrática a través de alianzas identitarias. Y es un proceso en el caso español que pone al sistema constitucional español forjado en 1978 en un gran pacto entre fuerzas moderadas de derechas y fuerzas moderadas de izquierdas, lo pone en entredicho, lo pone en grave riesgo. Es decir, nosotros tenemos un gobierno en España socialista en nombre, pero en alianza con una fuerza comunista, neochavista, destructiva del orden constitucional, que se aboga abiertamente por la ruptura de ese orden constitucional en alianza con fuerzas golpistas, separatistas, incluso filoterroristas, como puede ser el partido político Bildu, ¿no? Y ese proceso lo que requiere por parte de las fuerzas racionales y las fuerzas ilustradas y las fuerzas democráticas es primero una gran convicción, un gran coraje
en la denuncia de ese proceso, es decir, ningún tipo de titubeo, ningún tipo de cobardía, ningún tipo de cálculo, y luego una gran alianza política entre esas fuerzas distintas para hacer frente a ese proceso de disolución de los valores democráticos. Todo esto se ha exacerbado con la pandemia, voy a intentar ser muy breve. La pandemia sirvió al gobierno socialista y de Podemos como coartada para restringir las libertades públicas en todos los órdenes, es decir, hubo un confinamiento de los confinamientos más drásticos que se pueden imaginar en Occidente, con la ruina de las ruinas económicas más severas que hay en Europa. Es decir, España es la economía europea más afectada por la pandemia y también la que más confinamiento tuvo, y eso no es casualidad, mayor confinamiento, más drástico, más restricción de las libertades, la capacidad del comercio para funcionar, de la economía para funcionar, más ruina económica, y a su vez de un ataque más frontal a las libertades públicas. Este congreso donde estoy yo ahora, yo en la época era portavoz de mi grupo parlamentario, lo intentaron cerrar, lo intentaron secuestrar básicamente, y dimos una batalla feroz para que se mantuviera abierto, que ganamos en el plano político, y hace muy poquito tiempo obtuvimos también el respaldo en términos jurídicos. El Tribunal Constitucional también se pronunció diciendo que había sido un ataque a las libertades públicas de los diputados, de la oposición, por tanto de la soberanía nacional, de controlar al Poder Ejecutivo. Y en eso estamos, en una gran batalla, o sea, en una batalla por la democracia, por el orden constitucional español, por la posibilidad de que España siga una línea de continuidad y de modernización económica y social, con una sola alternativa que hay en estos momentos, digamos, como modelo, que ha sido en la Comunidad de Madrid. Es decir, en Madrid se hizo con un gobierno del Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso al frente, se plantó cara al gobierno de izquierdas de una manera muy valiente y muy contracorriente en España y contracorriente en el mundo, diré, intentando mantener la economía abierta, intentando mantener desde luego las libertades públicas en vigor, y eso dio rédito electoral, demostrando algo, lo que yo creo profundamente, que es que lo moral en política también es lo eficaz, es decir, que dar batallas morales y batallas con las convicciones por delante también tiene rédito y también tiene rentabilidad electoral, contra lo que creen tantos gurús de la derecha, no solamente española, sino universal, es que hay que esconder los principios para poder ganar elecciones. Yo creo que eso es falso y eso es el camino que lleva a la ruina del centro derecha y la ruina, por tanto, de los valores de libertad y de democracia en este caso. Pero esto es una muy breve presentación a partir del cual podemos discutir ampliamente. Solo diré una cosa más, que es que creo que muchos de los procesos que nosotros estamos viviendo en España son perfectamente homologables, evidentemente adaptándose a cada circunstancia con los que están sufriendo otros países en América Latina. Yo he seguido muy de cerca, evidentemente, el drama venezolano, que conozco mucho, pero también el argentino porque lo he padecido de cerca, parte de mi familia vive todavía ahí. Creo que Argentina siempre ha vivido cíclicamente en una situación como de crisis permanente, pero creo que la crisis en la que está ahora es especialmente grave en términos democráticos, políticos, institucionales, y que lo que necesita Argentina, como lo que necesita España, lo que necesita en fin, Chile, desde luego, necesita Bolivia, necesita Colombia, necesita Venezuela, es una alternativa. Es decir, la responsabilidad es nuestra. Los malos actúan, los malos operan, los malos tienen una agenda destructiva y además trabajan juntos y financian, se ayudan unos a otros. Y lo que nos pasa a nosotros, los demócratas y los racionales de ambos hemisferios, es que muchas veces somos incapaces de articular alternativas lúcidas, valientes, coherentes, comprensibles y además bien financiadas, apoyadas por las élites de nuestros países, que muchas veces miran para otro lado y se quitan de en medio como si no fuera con ellos. Bien, bien. Por cierto, no pierdes el acento argentino, ¿eh? No se pierde. Hay que hacer un esfuerzo para perderlo y pienso hacer ese esfuerzo. Bueno, muy bien, muy bien. Se parece mucho a Argentina lo que ha dicho Cayetana. Javier, ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿No es parecido? Sí, lo que cuenta Cayetana es muy parecido a la situación de Argentina. En el caso de Argentina digamos, es eso mismo, pero un poco más potenciado, o sea, un poco más profundo, bastante más violento. Ahí, digamos, el argumento que yo quiero hacer tiene que ver con 3 puntos y con un redondeo de la idea en la misma línea de lo planteado por Cayetana sobre por dónde va la solución. Estos días, cuando me tocó participar del debate,
cuando me tocó el round de la cuestión de las instituciones, yo lo primero que dije es que la República está quebrada, la República está acabada, Argentina, digamos, tiene un Estado fallido, básicamente porque los tres poderes de la República, digamos, uno tiene la figura del presidente, que básicamente es la idea del monarca, pero que puede derivar en tirano. Tiene la figura del parlamento, inspirada en la aristocracia, es decir, el supuesto gobierno de los mejores, pero que puede degenerar en una oligarquía, y tiene la justicia, que básicamente intenta controlar estos dos poderes. El problema es que en Argentina la justicia no funciona, el poder ejecutivo, o sea, el presidente, se ha convertido directamente en un tirano, se convirtió en un tirano, en un inmoral, en una persona que se regocijó de no solo violentar las normas morales y de conductas, sino que además él mismo había fijado reglas que él mismo violó. Por lo tanto, estamos frente a un tirano, a un inmoral, un cobarde, que además cuando la información surgió a la luz, en lugar de hacerse cargo y ser responsable de lo que estaba haciendo, básicamente lo que hizo fue echarle la culpa a su mujer. O sea, además es un traidor. Y esto contó con la complicidad de la pseudo-oposición, porque eso era motivo no solo para hacerle juicio político, sino para pedir directamente la destitución por falta de catadura moral para desempeñar el cargo. Y sin embargo la pseudo oposición, la que supuestamente va a frenar el kirchnerismo, decidió no hacerle juicio político, alegando que estábamos en un proceso electoral, es decir, como si las instituciones deberían ser o debieran ser suspendidas en su vigencia por estar en medio de un proceso electoral, cuando en realidad la verdadera razón por lo cual hicieron eso fue porque ellos estaban tan sucios como el propio oficialismo. Es decir, esto tiene que ver, por ejemplo, con reuniones y situaciones que ha vivido, por ejemplo, el jefe político de la oposición, que es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ha estado involucrado, digamos, en algunos escándalos vinculados a violentar la cuarentena que él acompañó de manera cómplice con el gobierno nacional. Lo mismo pasa por la primer candidata a diputada, donde básicamente se contagió, digamos, en una reunión de rosca política, o digamos, uno de los soportes, digamos, de la coalición de gobierno, disculpen, de la oposición, una persona que se pretende mostrarse como el faro moral, digamos, se filtraron fotos del festejo de su cumpleaños. Por lo tanto, ahí, digamos, está claro que ver cómo no solo, digamos, el Ejecutivo se constituyó en un tirano, sino que además el Parlamento, el Congreso, se ha constituido en una oligarquía. De hecho, cada vez que hay que votar aumentos de impuestos, están todos de acuerdo. Es decir, digamos que la Cámara de Diputados, o sea, los supuestos representantes del pueblo, se pongan todos de acuerdo para bajarle el ingreso al pueblo, es bastante, digamos, agresivo a los ojos de quien mire el tema de la República seriamente, porque es como que yo mande a alguien a representarme, a pedir, a discutir mi salario, y cuando vuelva de esa reunión vuelva con menos salarios. O sea, es verdaderamente muy agresivo, y después el tema es que la justicia no funciona, y eso, digamos, que es el punto 2 que voy a tratar ahora, que es cuando ustedes miran las leyes, por ejemplo, que tiene Argentina, lo que tiene que ver con el World Justice Project, sí,
Digo, cuando ustedes miran el formato que tiene la justicia en Argentina, en rigor, no es muy, o sea, no es ni tan malo ni tan bueno, porque justamente está en el lugar 64 de un ranking de 128 países. Entonces, en principio, digamos, no parece tan malo como lo malo que es Argentina cuando uno describe todo esto. Lo que pasa es que lo que uno tiene que ver es cómo funciona el sistema. Digamos, no se tiene que quedar, digamos, solamente en cómo han sido narradas las leyes. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno mira el sistema de investigación, Argentina está 109 en 128, es decir, entonces ya cuando ustedes tienen el formato, tiene desvíos que hace que no haya investigación. ¿Por qué? Porque está 109 de 128. Cuando ustedes miran las sanciones al gobierno, está 87 sobre 128. O sea, ya habiendo pasado la instancia de la investigación, solamente sanciona, digamos, lo que tiene que ver con la sanción, está 87 de 128. ¿Sí? Si ustedes miran, digamos, si esto tiene el poder de enforcement, van a ver que Argentina está 82 en 128. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes llegan a la conclusión final de cómo está el sistema, Argentina está 116 de 128. Es decir, Argentina es claramente tierra arrasada y es un lugar para que los políticos lleven a cabo políticas en contra de la gente, digamos, en la cual ellos se enriquecen y el resto de los argentinos, o sea, se empobrecen. O sea, esto es muy importante notar cómo la concatenación de estos elementos conducen a que los políticos tengan impunidad y puedan directamente abusar del monopolio de la violencia para enriquecerse ellos mismos. Pero es más, esta situación todavía es muchísimo más delicada. Esta semana tomó orden público, se conoció el hecho de que el ministro de Seguridad, en una discusión con un dibujante, por quien yo además tengo un especial aprecio, o sea, además de que es un talentosísimo dibujante, que es el caso de Nick, dado que hacía dibujos que les molestaba al gobierno, el ministro de Seguridad salió a prepotearlo por redes sociales y reveló información sobre dónde estudian las hijas de este dibujante. Esa situación es verdaderamente aberrante, es decir, eso muestra que la República en Argentina está fallida, o sea, no funciona, es decir, los funcionarios utilizan el aparato represivo del Estado para perseguir a los particulares, o sea, utilizan los fondos públicos para financiar la persecución del sector privado. Digo, esto verdaderamente es un escándalo, esto debería haber sido motivo de renuncia del ministro, y lo que tenemos es que ni el ministro renunció, ni el presidente le pidió la renuncia, y además el primer candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Frente de Todos, tampoco lo condenó. O sea, dijo, bueno, esto no está bien. No es, esto no está bien. Hay que pedirle la renuncia, y en especial si está dentro de tus filas. Pero ¿qué es lo que pasa? El primer candidato a diputado por el Frente de Todos, en rigor, no lo condena esto porque él lo avala. Digamos, el candidato a primer diputado por el Frente de Todos, hace poco más de un año, cuando el gobierno decidió encerrarnos de manera cavernícola a todos, como yo era fuertemente crítico de la cuarentena cavernícola, esta misma persona, que es además el jefe de, digamos, en realidad es el asesor en medios del presidente de la Nación, envía un tuit diciendo, no sea cosa que, no quiero ver, dijo, peor todavía, no quiero ver que algún economista que diga que la inflación es un fenómeno monetario termine cobrando un subsidio.
Y 10 días después de eso me aparece una operación mediática en la cual, digamos, se me escracha públicamente, o sea, una metodología bien fascista, haciéndolo desde un medio afín al gobierno, donde se me acusaba de cobrar un programa que se llama ATP. En realidad, el ATP lo cobran las empresas, es decir, no lo cobran las personas. Por lo tanto, la forma en la que la empresa decida financiarse no es un problema que, digamos, que a mí me atañe de modo directo. De hecho, a la empresa más importante del grupo económico donde yo trabajo, la dejaron literalmente sin ingresos porque cerraron los aeropuertos. Digamos, yo, digamos, si bien estoy en otra parte del grupo, digamos, o sea, no soy ajeno a lo que pasa y al problema de caja que le generaron, sino que, es decir, esto de que el gobierno entonces te rompe las piernas y después te regala, supuestamente te regalan las muletas. Y la realidad es que, es más, cuando yo vi esto yo me imaginé que me iban a hacer algo, imaginé que esta persona iba a hacer algo, y por ende, digamos, yo le pedí a la empresa que por favor, digamos, no lo cobrara. Había una cuestión de instrumentación técnica muy difícil, porque tenía que ver con las bases de las nóminas que la agencia de recaudación tiene sobre las empresas, entonces no se podía modificar eso. Entonces lo único que podíamos hacer es que cuando estos pagos se hacían, después devolverlos. De hecho, yo mismo le propuse a la empresa que si no quería devolver la plata, para que no tuviera un perjuicio, de hecho, me bajaran el sueldo, pero no quería ese dinero. Aún, digamos, cuando yo pago mis impuestos y podría recibirlos sin ningún tipo de problema, porque para algo, digamos, o sea, de hecho pago los impuestos y además me los sacan por la fuerza, no porque yo quiero. Pero bueno, esa situación tardó un año en aclararse. Igual, digamos, también, digamos, se dedicaron a investigar la vida de mi padre. Lo acusaron de estar cobrando subsidio del Estado, y lo hacen justamente en un momento donde mi padre estaba en terapia intensiva, con muy bajas probabilidades de estar vivo, por decirlo de alguna manera. Y siendo alguien de mucho carácter, una operación, imagínense lo que debe ser verse en la televisión escrachado de manera permanente por periodistas. Pero bueno, afortunadamente mi padre logró superar esa situación, digamos, está en muy buen estado de salud. Y por otro lado, digamos, o sea, la operación, digamos, o sea, ya se desestimó. Es más, esa misma persona, que es el primer candidato a diputados por el Frente de Todos, de hecho es el que iba por los medios de comunicación siendo asesor del presidente, pidiendo la censura de mi persona. Es decir, que en rigor, o sea, Argentina claramente tiene digamos, la república está absolutamente quebrada, y los políticos utilizan los recursos del Estado para perseguir a privados, en especial a aquellos que son opositores. Por otro lado, en una línea totalmente de acuerdo con Cayetana, tiene que ver con el tema de la cuarentena. La cuarentena ha sido la herramienta ideal para que políticos con vocación totalitaria avanzaran sobre nuestras libertades individuales. Argentina, de hecho, cayó el triple que el resto de los países del mundo con la cuarentena. Argentina hoy está entre los 10 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Argentina, si hubiera hecho las cosas como un país normal, promedio, tendría que tener 25.000 muertos por COVID, tiene 115.000, es decir, este gobierno asesino, por no testear, por no vacunar, lo que terminó haciendo es condenar a la muerte a 90.000 argentinos. Y la realidad es que el tema es que cuando tuvo que elegir entre testear y dejar que la gente, digamos, siga haciendo su vida casi normalmente, prefirió encerrarnos, destrozar nuestros ingresos y otorgar muchos planes de asistencia
con la expectativa de que eso le iba a generar mucho rédito electoral porque incrementaba su base de esclavos. Bueno, el peronismo hizo su peor elección desde que existe en estas elecciones de medio término. Por lo tanto, digo, está claro que no funcionó, la economía es un desastre, digamos, los salarios reales están en los niveles del 2004, y claramente, como en algún momento señaló Cayetana, digamos, estos modelos de cuarentena constituyen en realidad un delito de lesa humanidad. Esto está tipificado en el Estatuto de Roma de 1988, en el capítulo 7, inciso K. Básicamente lo que señala es que cuando hay un ataque sistemático sobre el derecho de propiedad, el problema radica en que las personas, si se resisten a la autoridad del Estado, digamos, terminan muriendo porque se quedan sin recursos para autosostenerse, o en la otra alternativa se terminan convirtiendo en esclavos para poder sobrevivir. Por lo tanto, ya sea por haber atentado contra la vida y por haber atentado contra la libertad, claramente constituye un delito de lesa humanidad. En el caso Bueno, de hecho, argentino, en España el máximo tribunal lo declaró inconstitucional, como contó Cayetana recién, ¿no? sí, digamos, pero tomo el punto, Alejandro, pero digamos, hay un montón de cosas que son inconstitucionales, pero esto directamente, digamos, constituye un delito de lesa humanidad. O sea, a ver, el problema está ahí, digamos, o sea, el gobierno, al margen de todos los desastres que ha hecho en lo económico, Argentina, acorde al relevamiento de Bloomberg, es el peor país del mundo para estar en la cuarentena. Además, mató 90.000 personas. Es decir, entonces digo, esto no es que lo haya matado de manera directa, o sea, sí lo hizo de manera indirecta con su negligencia y su incapacidad. Y en eso, digamos, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es absolutamente cómplice del gobierno nacional, porque cuando el gobierno proponía la cuarentena cavernícola, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sentaba junto al presidente y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y mientras que eso rindió 50 puntos de rating y eso en las encuestas funcionaba bien, él se quedó ahí, solamente digamos, cambió de opinión, si se puede decir de alguna manera, después de que hubo 3 marchas donde la gente se quejaba, y entonces ahí mandó a hacer encuestas de vuelta. En realidad se encuesta todos los días, pero ahí, digamos, habrá cambiado el foco de las encuestas, y ahí se dio cuenta que la defensa era la defensa de la libertad. Y sucede que alguien profundamente colectivista, que vivió subiendo los impuestos, que vive aumentando el gasto público, que vive aumentando, digamos, o sea, a pesar de haber elevado de manera estratosférica la presión fiscal, además hizo volar la deuda, y además es, digamos, que lleva, digamos, de el manejo de la ciudad de un modo muy autoritario. Hay que, digamos, o sea, hay que pedir, para todo hay que pedir permiso. De hecho, digamos, lo que yo he tenido que padecer con el tema de los actos ha sido verdaderamente, porque, digamos, o sea, él, digamos, termina diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y las peripecias que tengo que padecer, al margen de cómo utiliza los recursos de la ciudad para perseguir opositores. O sea, demuestra que no hay diferencia entre oficialismo y pseudo-oposición. Por eso, digamos, en lo que es mi remate, y que comparto fervientemente con lo que remató Cayetana, también es mi remate. La batalla es moral. Sí. La batalla Sí, es moral. La batalla es moral. Sí, adelante, sí, moral. Y bueno, y eso tiene básicamente 2 líneas. Uno es lo que uno no debe hacer, y otro es qué es lo que debe hacer. Yo en eso soy muy claro, o sea, jamás voy a subir los impuestos, jamás voy a crear nuevos impuestos, jamás voy a ir contra la vida, jamás voy a ir contra la libertad, y jamás
voy a ir contra la propiedad, y de ahí toda la casta política queda del otro lado, y sí estoy dispuesto a impulsar proyectos que básicamente dejen en evidencia quiénes son los políticos ladrones que están metidos en esto y vienen a la actividad por el oro y no por el bronce. Pero lo bueno y lo más interesante que tengo para contar es que Argentina claramente está en una crisis terminal. Argentina tiene todos los desequilibrios propios a los que tuvo en el Rodrigazo y mucho más grandes aún, con un deterioro de las condiciones sociales mucho más complicado. Por lo tanto, digamos, ya este modelo de empobrecimiento, digamos, está llegando a su fin. Esto es bueno que se tenga claro. O sea, hay un tema de... yo participaba el otro día en una conferencia y un sacerdote decía, hay épocas de cambio donde los cambios van ocurriendo paulatinamente y hay cambios de época. Y Argentina está frente a un cambio de época. Hay un renacer de las ideas de la libertad, en parte por el trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, y en parte, digamos, hay un efecto que es externo, digamos, o sea, no deseado, pero que apareció y juega a favor de nuestro discurso, que es la presencia de la pandemia con la presencia de gobiernos de vocación totalitario, ha llevado, digamos, a las personas a entender de qué se trata nuestro discurso, a defender y valorar la libertad, y es por eso que creemos que estamos, al menos en Argentina, frente a un cambio de época donde la gente va a volver está abrazando las ideas de la libertad, y que si esto se vuelve a confirmar en las urnas el próximo 14 de noviembre, Argentina estará iniciando su reconversión. Bueno, sí, yo también soy optimista, por lo menos en el largo plazo soy optimista. En el mediano, en el corto y en el mediano veremos qué pasa. En cualquier caso, lo que está clarísimo es que tenemos un problema institucional grave en estos momentos. Las instituciones parecieran no funcionar, y eso, claro, tiene una incidencia muy fuerte en el ambiente económico, en el ambiente empresarial. Es un ambiente muy poco amigable para los negocios y para desarrollar inversiones y demás. Alejandro, Alec, ¿cómo ves esto? Hay poco ambiente para los negocios, ¿verdad? Tanto en América Latina como en España. Alec. Sí, gracias, Alejandro. Bueno, lo primero que diría, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con Cayetana y con Javier. No los conozco mucho a los dos directamente, pero los conozco bastante indirectamente y los respeto y valoro mucho. Y me encanta poder conversar con el público, con ellos acá. Yo creo que hay como dos realidades a la misma vez, ¿no? Y yo tiendo a ser optimista. Soy entrepreneur. He fundado varias compañías de tecnología en Argentina, en América Latina, en la India, en Estados Unidos. Me dedico a eso. Entonces, cuando uno construye, y particularmente si está en el sector de conocimiento, tiende a ser optimista porque está en la frontera y está viendo lo que puede ser. Y eso siempre es lindo y es mejor y es bueno, ¿no? Entonces, bueno, uno por suerte, y se mueve además con gente muy joven y que todavía no se enfrentó muchas veces con realidades duras que otra gente más grande por ahí sí ya se enfrentó. Entonces, por todos esos motivos uno tiende a ser muy, muy optimista. Ahora, como observador de la realidad, yo veo claramente en Argentina, pero es un problema medio global, te diría hoy, un Estado muy sobredimensionado, porque es un Estado que fue diseñado para una civilización. Te olvidaste de un momento, una civilización que ya no existe más. O sea, si nosotros miramos los estados como están organizados hoy, el tamaño que tienen y las cosas que hacen, probablemente entre 50 y 80% de las cosas que hacen los estados, y esto incluye, es mucho peor en países como Argentina, ni hablar países como Venezuela, pero también pasa en Europa y en Estados Unidos. Y esas cosas que se hacen en los estados hoy, básicamente no tienen sentido, no hacen falta, no son necesarias para asegurar un mejor porvenir para las sociedades. Pero como viene el arrastre, y como generalmente son organizaciones muy protegidas
por leyes y por historia y por corporaciones y por los sindicatos, no se pueden desmantelar. Ahora, la consecuencia de eso no es solamente que no agrega mucho valor, que ya por sí es un problema relevante, pero el problema mucho más grave es que hay que mantenerlos. Entonces, eso cuesta mucha plata, y esa plata hay que sacarla de los sectores que sí generan plata, que sí generan rentabilidad, que es básicamente el sector privado. Entonces, el sector privado en el planeta, pero mucho más todavía en países como Argentina, sufre una carga impositiva fenomenal, que lo que hace es que le tira abajo la productividad, porque es muy difícil ser productivo cuando uno tiene que pagar el lastre de otras partes de la sociedad que son tremendamente improductivas, y eso hace que las compañías no sean competitivas, que no puedan exportar, y empieza un círculo vicioso: como no pueden exportar, no entran dólares, como no entran dólares hay que cerrar más, bueno, etcétera, etcétera, y terminamos donde estamos hoy, ¿no? Una tragedia total, un país como Argentina, que la gente se olvida de esto, por 70 años Argentina estuvo en el top 10 del mundo en GDP per cápita. Varios años, por ejemplo en 1899, en 1903, número 1 del mundo. Se decía en Francia, riche comme l'Argentin, ¿no? O sea, una cosa fenomenal. 70 años, no fueron 4 años de buena cosecha, 70 años. De 1870, 80 y pico hasta casi 1950. Pero ahora venimos de 70 años de decadencia. Hay un poquitito hay algunos muy poquitos casos de que crecimos un poquito, pero si miramos básicamente 70 años de decadencia. Yo creo que por ahí no es casualidad, por ahí llegamos al fondo, estamos llegando al piso, como decía Javier, y tal vez podamos empezar de vuelta. Y sería genial, porque la verdad que tocamos fondo, ¿no? Pasamos de ser el país más rico del mundo a tener 50% de la gente pobre, 50% pobre. O sea, la vergüenza y la indignación que nos debería generar esa realidad es fenomenal, ¿no? Y yo como emprendedor que fundamos compañías, damos empleo, tomamos... Es una tragedia ver eso, ¿no? Y si uno mira en algunas partes de Argentina, 70% de los chicos son pobres, ¿no? Es trágico. Ahora, ¿qué es lo que, viendo en positivo, qué es lo que puede venir, que puede ayudar mucho? Y yo creo que es un mundo nuevo, y ese mundo nuevo, por suerte, yo creo que la tecnología va a hacer que los protagonistas de ese mundo nuevo sean mucho más los ciudadanos, organizados de muchas maneras, incluidas los que forman startups y compañías, pero también creo que las organizaciones políticas van a ser mucho más de abajo para arriba, para adelante. Un mundo mucho más de protagonismo de la gente y mucho menos de protagonismo de estructuras de poder alejadas de las personas, representantes distantes de las personas y demás. Y ahí, ¿a dónde me imagino yo que las cosas van a empezar a pasar? Y que ya algunos síntomas empiezan a ver. Bueno, vamos a tener compañías, por ejemplo, que van a pasar a ser mucho más relevantes que organizaciones políticas. Hoy, si uno le pregunta a un adolescente qué cosas valora más, muchas de las cosas que valora más es la tecnología a la que tiene acceso, que le permite entretenerse, que le permite comprar y vender, le permite interactuar con los demás. Eso no se lo facilita hoy ningún Estado, se lo facilitan startups tecnológicos y compañías que han crecido y que generan muchísimo valor. Y que además compiten a rajatabla con otras, generalmente sin ningún subsidio, hasta donde yo sé, ninguna tiene ningún subsidio, ninguna ventaja, no son monopólicas, ¿no? Que es todo el lastre que viene de antes. Entonces, yo apunto a que la apertura, que creo que se va a dar por las buenas o por las malas, ojalá con gente como Javier y Cayetana sea más por las buenas, pero si no va a pasar de todas maneras porque la gente se hartó, permita que surjan muchas de estas ola nueva de instituciones mucho más cerca de la gente, que creen valor en serio, y que ahí pasemos a una sociedad mucho más transparente, muchísimo más transparente, con mucho más poder abajo, no arriba en la pirámide, y donde podamos imaginar otra vez un bienestar generalizado, en el caso argentino como el que tuvimos hace 100 años, ¿no? que es terrible pensar que uno tiene que mirar para atrás 100 años para encontrar el lugar donde debería estar y del que nunca debería haber salido, ¿no? Argentina tuvo premios Nobel como Usey en medicina o el Eluard en química, cuando prácticamente ningún país en desarrollo tenía premios Nobel, ninguno. Nosotros sí tuvimos 5 premios Nobel. Imaginemos, hoy por hoy es casi un chiste hablar de premios Nobel en Argentina. Las universidades están muy desfinanciadas, etcétera, etcétera. Pero otra vez, hay oasis que nos dan mucha esperanza. Por ejemplo, la Universidad de Itela y la de San Andrés. Ahora, este año hay un ranking de
que muestra los graduados en doctorados en las universidades top 20 de Estados Unidos, y la Universidad de Itela y la Universidad de San Andrés están en el ranking, están en ese top 20. No están arriba, por ejemplo, de MIT y de Stanford. Increíble. Pero han generado una densidad muy buena de gente muy, muy calificada. Y si miramos unicornios, por ejemplo, hasta hace no poco tiempo, en países como Argentina tenían la capacidad de generar compañías de tecnología muy competitivas, más que la mayoría de los países de Europa. Esto no es más el caso. Nosotros teníamos 5 unicornios, que eran los únicos 5 de América Latina a principios de los años 2000. Hoy hay 36, y nosotros seguimos teniendo 5 o 6, según como lo midamos, pero todos los demás se crearon afuera de Argentina, casi todos en Brasil, algunos en México y en Colombia. Pero son esas compañías que están transformando todo. Por ejemplo, y lo último que voy a decir, dos casos espectaculares de compañías que están transformando todo. Todos los servicios financieros. En Brasil, por ejemplo, Nubank vale más que el sistema financiero brasileño. En Argentina lo mismo pasa con Ualá también. Están transformando todo y están dando servicios a la gente pobre. O sea, servicios a la gente de la más baja de la pirámide, servicios financieros, están generando las compañías más valiosas de todo el sistema financiero, compitiendo con las que dan servicios solamente a los más ricos, ¿no? Es un caso perfecto de lo que yo digo que la tecnología nos va a ayudar a hacer. Después otra compañía de las muchas muy lindas que están naciendo, una que se llama Nilus, por ejemplo, fundada por unos chicos de Harvard, uno de ellos, Adi, un genio total, y aspiran a resolver el problema de la pobreza desde la tecnología, y lo están haciendo a escala. Se dieron cuenta que en los barrios pobres, lo que a veces se llama Villa Miseria, las favelas, las comunidades más vulnerables, muchas veces se da la irritante y vergonzosa realidad que además de ser las comunidades más pobres, tienen acceso a los bienes más caros, por problemas de logística, por monopolios que impiden acercarse y vender en esas comunidades. Bueno, ellos están desarrollando una compañía que es capaz de desintermediar, ir del productor directo a la gente, usando tecnología, en estas comunidades más pobres, para que la gente en esos barrios más vulnerables, en Argentina, en México, en Brasil, en Chile, en otros países, puedan comprar bienes más baratos, no más caros que en los barrios más ricos de la ciudad. Hoy, yo por ejemplo estoy viviendo en Brasil, en Río de Janeiro. Yo compro leche o tomates en Ipanema y me sale más barato que el que compra en La Rosiña, que es un disparate. Y lo mismo pasa en Argentina y en México, ¿no? Bueno, otra vez, Nilus está resolviendo esto, como muchas otras compañías, ¿no? Entonces, por un lado, para terminar, veo con mucha tristeza una realidad aberrante que me indigna y me revuelve, que es el nivel de desastre y de pobreza y de disfuncionalidad de la organización de la sociedad. Argentina es un país muy extremo, pero lo mismo pasa en Europa en muchas partes y está empezando a pasar en Estados Unidos. Pero por otro lado, tengo la esperanza de que muchas compañías nuevas y instituciones que están muy enfocadas en la sociedad del conocimiento puedan ayudar a empezar a revertir eso, ¿no? Así que, nada, eso. Bueno, muy bueno las ponencias de los tres hasta ahora. Agustín, desde Miami, ¿tenés alguna sugerencia, idea, pregunta sobre estas ponencias que están muy interesantes? Agustín. Coincido contigo, Alejandro, todo muy interesante, muy interesante. Quiero decirte que los argentinos, que muchos quieren irse del país, están eligiendo como primer destino a España. El 25% de los que se quieren ir de Argentina van a España, 25%, Estados Unidos 11%, Italia 9%. Por algo será, ¿no? Este orden. Los argentinos están entre los mayores compradores de propiedades entre los extranjeros. Ajá. Los argentinos están entre los que más compran propiedades en España. Y bueno, quiero saludar a Javier, mandarle un cordial abrazo y desearle mucha suerte, pero me gustaría preguntarle, Javier, leí que no es descartable la posibilidad de conformar un acuerdo o una fórmula con Patricia Bullrich para el 2023. ¿Por qué dijiste esto y fundamentalmente cuál sería la afinidad ideológica entre los dos? En realidad, eso fue un titular de un diario digital donde, pegando frases, armaron una declaración
y básicamente yo dije otra cosa. Digo, esto ya, lamentablemente, digo, ya me he acostumbrado a que uno puede decir algo y los medios van a titular cualquier cosa con tal de que la noticia sea leída. Yo lo que dije es, desde mi punto de vista, el sistema político argentino debería ser reorganizado en términos ideológicos. Entonces, de un lado deberían quedar los colectivistas y del otro lado deberían estar los que defendemos las ideas de la libertad. Del lado colectivista claramente estarían las palomas de Juntos por el Cambio, estarían básicamente la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Ahí mismo también estaría la Coalición Cívica, que es más de izquierda que la Unión Cívica Radical. Y obviamente como parte de ese lugar también estarían los kirchneristas. Yo no digo que estén los de la más extrema izquierda, porque eso digo, no se juntan con nadie, pero digo, son absolutamente inviables y disfuncionales. Entonces, o sea, es como un conjunto, digamos, de marginados que están todo el tiempo gritando y tirando piedras, por decirlo de alguna manera. Y del otro lado estaríamos los que defendemos las ideas de la libertad, y eso incluiría a liberales, a libertarios, incluiría a los conservadores, que otros los llamarían paleolibertarios. También, digamos, en esa estructura habría lugar para algunas partes del peronismo, como ser el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo, y naturalmente dentro de este esquema de personas que adhieren a las ideas de la libertad estarían los halcones de Juntos por el Cambio, donde justamente la persona más destacada de ese ala es la señora Patricia Bullrich, por quien tengo un enorme respeto y un gran afecto, y con quien dialogo con regularidad, y además con la situación de que nunca me ha mentido. Entonces, o sea, para mí ese tipo de cuestiones son muy valiosas, y por eso, digamos, o sea, yo hablé en esos términos, porque aparte para que las personas cuando vayan a elegir tengan claro lo que pueden elegir, porque cuando después se encuentran con estas grandes alianzas que nuclean un montón de elementos heterogéneos, pueden que ganen una elección, pero después el problema es que terminan haciendo un gobierno desastroso. El primer gran ejemplo de eso fue el gobierno de Fernando de la Rúa, con la Alianza. Evidentemente, digamos, era un gobierno incapaz de dar un paso. El segundo experimento de mismas características fue el gobierno de Mauricio Macri, donde digamos, Macri tenía un discurso razonable, pero el problema es que conteniendo a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica y a las Palomas, o sea, probablemente lo hayan atado de pies y manos y terminó haciendo un gobierno espantoso. Entonces uno podría haber pensado que en realidad de eso tenía que ver porque estaba por fuera del peronismo. Si ustedes se fijan, hoy gobierna el peronismo con una coalición amplia, y claro, como uno va para un lado, el otro va para el otro, o sea, tampoco funciona. Es decir, estas alianzas construidas a los meros efectos electorales, sin un background teórico e ideológico respecto a cómo es o cómo funciona esto, termina mal. Por eso es tan interesante la experiencia del nuevo gobierno, digo, porque ahora, digamos, o sea, no pueden decir que no tienen poder en las dos cámaras, no pueden decir nada, pero el problema es que no se pueden poner de acuerdo entre ellos. Entonces eso me parece a mí que es muy relevante, y que desde mi punto de vista la política debería ser reordenada en términos de colectivistas y liberales, y que en función de eso después la gente elija. ¿Habría alguna alternativa a favor de Ricardo López Murphy y también sumarse a esas afinidades y conformar la fórmula? No lo sé, porque él
decidió, aceptó ser reclutado por el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hoy está en la lista de Juntos por el Cambio, en la capital federal, donde dicha lista, de los 10 primeros lugares, 9 son socialistas. Es más, de hecho, esa lista, dentro de sus participantes, tienen gente que han votado abiertamente al kirchnerismo, o personas, digamos, que reconocen, digamos, o sea, sus inspiraciones de izquierda y hacen ponderaciones superlativas sobre alguien como Raúl Ricardo Alfonsín, que, digamos, o sea, tuvo que abandonar el gobierno en medio de una hiperinflación, habiendo generado desastres económicos tremendos, y que además fue uno de los que apoyaron al kirchnerismo. La llegada, digamos, o sea, Alfonsín apoyaba al kirchnerismo. De hecho, el hijo de Alfonsín es embajador en España. De hecho, la señora Carrió, digamos, festejó junto a Kirchner, digamos, cuando llegó al poder. Por lo tanto, me parece que, y de hecho fue muy rara la campaña de López Murphy, porque siendo nosotros una expresión liberal, y él estando en una interna, se suponía que él, digamos, o sea, iba a confrontar con la gente de la interna en la cual estaba, y sin embargo su gente se dedicó a agredir a la expresión liberal que iba por fuera del sistema. Por lo tanto, o sea, nosotros estamos abiertos a conformar un gran espacio opositor de pensamiento liberal, pero tengo la sensación que él decidió quedarse bueno, él decidió ser empleado de Larreta, así es que, digamos, no creo que, digamos, o sea, habiendo optado por los socialdemócratas y habiendo optado por fustigar a los liberales más puros, o sea, tenga intenciones de sumarse, porque en el fondo, digamos, él fue con el sistema y perdió con respecto a nosotros, que nosotros sacamos más votos yendo por fuera del sistema. Vale, lamentablemente nos estamos quedando con muy poquito tiempo, así que nada, vamos a tener que ir cerrando. Cayetana, ¿alguna reflexión, pregunta a los demás panelistas o algo como para ir cerrando ya este ciclo interesantísimo? No, 3 comentarios muy rápidos. Vale. A partir de lo que han dicho Alec y Javier, y lo que habéis comentado sobre España como destino prioritario, ¿no? Yo creo que más que España en su conjunto, desde luego Madrid. Madrid es impresionante en estos momentos, es como un oasis en el que están llegando en aluvión personas de América Latina, argentinos, chilenos, mexicanos, muchos peruanos, a partir de las últimas elecciones. Venezolanos ya habían llegado en grandes oleadas, ¿no? Pero se está notando. Yo tengo amigos de infancia incluso llegando jamás se habían planteado vivir fuera de Argentina, y que están llegando por primera vez con familia, con hijos, a plantearse una nueva vida, y eso es muy sintomático de lo que está pasando en Argentina, ¿no? Y digo, insisto en esto de Madrid como un oasis, porque es verdad que la política que se ha hecho aquí es la opuesta a la que está haciendo el gobierno nacional. Es decir, aquí se han bajado los impuestos, aquí se ha intentado reducir el peso de lo público, aquí se ha mantenido dentro de lo posible una cierta apertura económica a lo largo de la pandemia, se ha intentado favorecer la empresa y la inversión, es decir, se está haciendo una política claramente liberal y que está dando unos resultados espectaculares en términos económicos y también electorales y políticos, lo cual es, insisto, una lección para quienes creen que estas cosas no funcionan, ¿no? Y a nivel nacional, ¿no? Decía Ale que hablaba del Estado sobredimensionado, efectivamente, ¿no? Una vez que son avances que nadie se atreve a deshacer. Aquí sigue incrementando el peso de lo público a nivel nacional, y el gobierno socialista, aprovechando los fondos europeos, efectivamente, para hacer una especie de riego general de gasto público, aumento de gasto público y aumento de fondos europeos, y pagarse las campañas electorales con eso, una especie de peronismo versión 3.0, ¿no? Con en este caso vicepresidenta económica que se dice abiertamente comunista, es decir, es una señora que se proclama comunista, que prologa el manifiesto comunista en el año 21, que plantea una derogación de la reforma laboral, que precisamente una reforma que abría una cierta flexibilidad al mercado laboral y que ha permitido aguantar momentos duros. O sea, es completamente reaccionario y regresivo, ¿no? Y solo un par de comentarios rápidos, últimos.
Me ha interesado mucho lo que decía Alex sobre el poder de la tecnología, ¿no? Y él es un optimista y se nota, y además un emprendedor, y los emprendedores son optimistas inasequibles al desaliento, ¿no? Y creo que tiene razón, y yo lo soy también en plano político, ¿no? Optimista racional y optimista de la voluntad racional, porque nos basamos en los hechos de que, es verdad, a lo largo de los últimos 300 años, una serie de principios, una serie de políticas son las que permiten a las sociedades y las han permitido prosperar, ¿no? Las ideas ilustradas, la seguridad jurídica, el mercado abierto, etcétera, ¿no? Pero también es verdad que esto de la tecnología plantea graves problemas y riesgos, y no es la panacea y la solución a todo. Es decir, lo que estamos viendo con Facebook y los grandes grupos, las grandes oligarquías de redes sociales, etcétera, y su impacto sobre las sociedades, quién regula estos enormes grupos, estos son grandes incógnitas que se plantean para los próximos años, quién controla esos enormes grupos que controlan los algoritmos y por tanto tienen incidencia sobre los propios funcionamientos de la democracia. Es decir, esto es un enorme campo de debate público, y como estamos tan enzarzados en cuestiones casi reaccionarias, los políticos no estamos hablando de esas grandes cuestiones que deberían estar ocupándonos, ¿no? Y unido a eso, la idea de que no hay una solución fuera de la política. Yo soy muy crítica con los partidos políticos, con las estructuras cerradas de los partidos, con la falta de meritocracia en los partidos, con, en fin, la degradación de la política como oficio. Y por otra parte, no veo una solución ni en el asamblearismo, ni en las soluciones de que el pueblo hablará, ni tampoco en las grandes oligarquías y las empresas que van a decidir. Al final, por eso es tan importante los que nos dedicamos a la política, que lo hagamos desde las convicciones y desde la verdadera voluntad de hacer que las instituciones representativas funcionen, que el Parlamento funcione adecuadamente, que los tribunales de justicia cumplan con su obligación, que el Ejecutivo esté controlado, ¿no? Tenemos una obligación, gente como Javier en Argentina, yo aquí y tantos otros, de hacer que la democracia representativa, que es la única solución, o la mejor, como decía el clásico, la menos mala de todas, funcione adecuadamente, ¿no? Y por eso acabar con una última idea ya, ¿no? Con lo que decía Javier sobre los espacios y la nueva reordenación ideológica. Yo lo coincido plenamente. Izquierda y derecha, como las entendíamos, ya no funcionan, ¿no? Es decir, hay un espacio efectivamente colectivista donde está la izquierda radical de toda la vida, donde están los nuevos identitarismos, donde están los indigenismos, los feminismos radicales, donde están los separatismos que operan en distintos vértices, el nacionalismo en España, los feminismos radicales, insisto, los indigenismos, los revanchismos raciales, todo lo que intente colectivizar a la sociedad y romper la democracia, y del otro lado quienes creemos en el individuo y en la ciudadanía, y por tanto en la democracia, y por tanto en los valores ilustrados, y por tanto en la modernidad, y por tanto en la apertura, y en la democracia entendida en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, esto que yo digo, yo creo que en Argentina es un caso extremo, pero España es otro, de que estamos siempre en un tablero inclinado, es decir, quienes defendemos la libertad del individuo y todos estos valores modernos, estamos siempre en la parte baja del tablero, y los colectivistas y los radicales, los reaccionarios de la izquierda más, en fin, fracasada en todo siempre tiene la superioridad moral en el tablero, y está en la parte alta del tablero. Y por tanto siempre podemos ganar unas elecciones, yo creo que le pasó en parte a Macri, pero como no dio la batalla cultural, siempre estaba en inferioridad de condiciones. Es decir, ganó unas elecciones, pero en cuanto la izquierda se reorganiza, te vuelve a tirar para abajo, vas como Sísifo con tu piedra, ¿no?, al hombro, y vuelves a caer en la parte baja del tablero. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar para nivelar este tablero en lo ideológico, en la batalla cultural, en la batalla de las ideas, en la batalla de los principios, las convicciones, de la que la libertad es algo que funciona y que es rentable y que es bueno y que es mejor y que ayuda a los pobres y que no es un lujo de sociedades industrializadas y avanzadas y del primer mundo, ¿no? Y para eso hay que dar si en España es difícil, en Argentina todavía más. Yo recuerdo uno de mis principales problemas de adolescencia y principio del despertar a la conciencia política es que en Argentina todo era una confusión ideológica total, nadie se atrevía a hablarle a la izquierda con claridad y a señalar el fracaso absoluto del modelo de la izquierda en términos de libertad pública, libertad civil y libertad y prosperidad económica y social. Y por tanto hay que celebrar todo lo que suponga plantar cara a eso, hacerlo de manera racional, no cayendo en tentaciones populistas para combatir el populismo, ni nacionalistas para combatir el nacionalismo, que a veces sucede, la tentación del péndulo, ¿no?, de tirar del péndulo del otro lado para que de alguna manera caiga en medio, es una enorme tentación de la política. Yo creo que hay que evitar esa tentación y que hay que defender desde la racionalidad y desde la máxima firmeza de las convicciones ilustradas y modernas ese gran espacio de
de la centralidad real, no la centralidad como el punto medio entre dos, ni mucho menos como una categoría que la izquierda te coloca para cuando te portas bien, este es centrista, este es moderado, te dicen moderado cuando haces lo que a ellos les conviene, sino como la verdadera centralidad, que es donde se defiende la ciudadanía y la libertad. Una pregunta al paso. Alejandro, sí. ¿me dejas hacer dos notas de color sobre lo que mencionó, digamos, Cayetana, digamos, que tiene que ver con Argentina? Vale. Y, digamos, digamos, comparto en el 98%, digamos, estos son los únicos dos puntos que solamente voy a agregar algo, porque ella en un momento señala al peronismo como una fuerza que utiliza los fondos públicos para tratar de torcer el escenario electoral. En realidad, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hace esto. Bueno, es que el peronismo es como pasa No, en España, la socialdemocracia, todo el mundo la comparte. No, pero por eso quiero hacer esta aclaración porque no es trivial, porque el jefe de gobierno, por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gasta en encuestas 10 veces más que el gobierno nacional. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utiliza socios políticos, ¿sí?, en medios para atacar a opositores, para ensuciar a opositores, crea estructuras para derribar opositores, utiliza fondos para comprar opositores, utiliza contratos para, digamos, entonces por eso tiene una estructura que de repente incluye un partido conservador de derecha como la UCD y también tiene al Partido Socialista dentro, y la contracara son contratos. Por lo tanto, o sea, esto no es un monopolio del peronismo, es decir, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace esto de manera mucho más grosera. Es el primer punto. Y el tema de Macri, o sea, de vuelta, vuelvo a señalar, el problema del gobierno de Macri, digamos, fue la alianza que constituyó. Digamos, tenía adentro a los radicales, que es la Internacional Socialista, la coalición cívica, que es parte del problema, y tiene, digamos, las palomas, ¿sí?, que son, digamos, los que reportan al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, digamos, o sea, también, digamos, en realidad son socialdemócratas, ¿sí?, con fuerte vocación de intervención. Por lo tanto, digamos, el problema, digamos, está ahí, y yo, digamos, ahora vuelvo a revalidar las cosas que dijo Cayetana, de las que sí estoy de acuerdo, que es la cuestión moral, y que siempre estamos en un plano inclinado. Y por eso, digamos, la batalla cultural, ¿sí?, tiene que ser dada, y no solo desde lo cuantitativo, sino que además tiene que ser dada desde, ¿sí?, desde lo moral. O sea, la discusión es moral y se debe enfrentar desde ahí. Ahora, también es cierto que durante el gobierno de Macri, o sea, le daban lugar a la izquierda y, digamos, el jefe de gabinete perseguía, ¿sí?, con sus espadas mediáticas a los liberales. Entonces, ojo, digamos, cómo miramos este proceso, porque quizás de afuera parece de alguna manera, los que tuvimos que padecerlos es otra. Vale. Alec, para ir cerrando, ¿qué opiniones, reflexiones? Sí. No, creo que, a ver, de vuelta, ¿no? Sí. Sintetizando lo que había dicho antes, creo que por un lado vemos una realidad muy triste en todos los aspectos, ¿eh? Por ejemplo, mucha gente no le dio importancia, no sé por qué, pero en las Olimpiadas estas de este año, Argentina cayó 45 puestos. Ningún país en todo el planeta cayó tanto. Como habíamos sido 27 en el 2016, fuimos 72 este año. Para que entendamos, la decadencia es muy generalizada. No solamente teníamos 4% de pobreza cuando empieza la democracia y tenemos 50% hoy, sino que en el deporte, en la capacidad de generación de conocimiento, en la patente, por donde lo miremos. Pero lo bueno, por el otro lado, otra vez, es que el momento es increíble. Hay una oportunidad espectacular que se está dando, que no tiene mucho que ver con mérito propio nuestro, que es lo que está pasando en China. Y lo dejo con esa última idea. China está retrocediendo y está alejándose de lo que fue el motor de su crecimiento y su enriquecimiento, que fue
el capitalismo que adoptaron en los últimos 25 o 30 años. Se está alejando de ahí porque el Partido Comunista no quiere perder poder. La consecuencia de eso ya es brutal, han caído más o menos $2 trillones la bolsa china, pero una consecuencia positiva para nosotros es que hay mucho capital que está en China que se va a ir a otros mercados emergentes. Y hay una parte grande de eso que va a venir a América Latina. Ya lo estamos viendo. El último quarter ha habido más inversión en América Latina que en ningún momento en tecnología, solamente tecnología estoy hablando, que en ningún otro momento de la historia del continente. Y yo creo que cuando veamos lo que va a pasar en los próximos 6 a 9 meses, va a ser revolucionario del punto de vista de la creación de valor. Y ojalá podamos revertir este último dato que quiero mostrar, más allá del que hablábamos recién de las Olimpiadas, solamente para entender lo que ha sido la destrucción de valor los últimos 30 años en Argentina. A mediados de los 90, el Merval, el índice de la bolsa argentina, la suma de todas las compañías que cotizan en bolsa en Argentina, era más o menos, según el momento, entre 40 y 50% del Bovespa, que es la bolsa brasileña. Ese número hoy es 1.8%, para que entendamos. Pasamos de 45% en la bolsa argentina versus la bolsa brasileña a 1.8% la semana pasada. 1.8%. O sea, la bolsa brasileña sube o baja en una semana más que la bolsa entera argentina. Para que entendamos la fenomenal destrucción de valor que ha habido y que por ahí, como va pasando todos los años, 5%, 10% no nos damos cuenta, pero es una catástrofe. Bueno, esa es la mala noticia. La buena noticia es que se puede dar vuelta y podemos otra vez poner la máquina en marcha, porque pudimos hacerlo cuando Argentina estaba lleno de analfabetos, estaba alejada del mundo, tenía divisiones y salía de una guerra civil tremenda, y ahí arrancamos y en 25 años dimos la vuelta y pasamos como un tren básicamente a todo el resto del planeta. Por ahí en este momento no lo digo que sea bueno pasar a los demás, pero podemos sumarnos a una movida espectacular como la de Corea del Sur, o como la de Holanda, o como la de algunos países escandinavos, y de verdad generar una sociedad que valga la pena, impulsada por una bandada de compañías de tecnología muy cerca del conocimiento, que den poder a la gente y nos dé mucho bienestar. Esa es mi apuesta, y yo estoy tratando de poner mi granito de arena para conseguir eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Lamentablemente ya estamos muy pasados de tiempo. Muchas gracias, Cayetana, desde España. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Alec. Han estado espectaculares los tres. Muy, muy interesante todo. Espero que nos volvamos a ver pronto. Y nada, Richard Bonugli desde Toronto cierra el programa. Richard. Ahora, muy bueno. Muchas gracias por la discusión especial. Muchas gracias a todos. Cayetana, Javier, Alec, TV Radio Miami, Agustín y Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Un abrazo a todos. Ay, gracias. Chao, chao. The FRA Roundtable Insight Show is for informational and educational purposes only and should not be considered as a solicitation or offer to purchase or sell any securities. The investments, investment strategies, and investment philosophies discussed or presented on the show each involve their own unique risk factors which are not discussed on the show. Any discussions among the panel participants or responses to listener inquiries are based on the personal opinions of the panel participants and do not take into consideration the listener's suitability, objectives, or risk tolerance. Please be advised that you invest or speculate at your own risk.